Esto es básicamente lo que ocurre con la vida de la mujer muchas veces, ¿no? Que no tenemos referentes que nos hablen sobre los procesos cíclicos de la mujer, ¿no? Básicamente somos niñas, de pronto nos viene la regla y en estas primeras o primera menstruación lo vivimos un poco como podemos. Si tenemos la suerte de tener una hermana mayor o alguna persona acompañante, lo vivimos un poquito mejor, no sin tampoco cierto miedo y cierto sesgo, porque no es un proceso acompañado. Al no ser acompañado por tus referentes, sobre todo círculo más cercano, y sobre todo por los referentes adultos, muchas veces es una apreciación un poco disgregada de nosotras mismas. Lo mismo nos ocurre luego con la maternidad, ¿no? Es como que de la maternidad te explican muchas cosas, pero no te hablan de lo que te está ocurriendo a ti como mujer, ¿no? De los cambios que tú estás experimentando hormonal, fisiológica y anatómicamente. Y luego con la menopausia pasa exactamente lo mismo. No lo hablamos con nuestras compañeras y todo lo que recibimos es básicamente como que se ha acabado esa etapa fértil, como que socialmente ya no vamos a tener ese reconocimiento del que hemos gozado aparentemente durante unos años. Y como médicamente siempre las preguntas es: vamos a ver cómo está tu vitamina D, vamos a ver si te estás descalcificando, tienes dolores lumbares, hagamos una mamografía ósea. Este es un poco el discurso social que hay alrededor de la menopausia. Entonces, yo siempre digo a las participantes al círculo, lo primero que tenemos que hacer es modificarle el nombre, porque no puede ser que en ninguna etapa de nuestra vida esté regida con una nomenclatura que se basa en el término de algo. Significa que socialmente el valor de la mujer se reduce bastante a su proceso de fertilidad, que ya es mucho, pero debe vivirse con muchísimo más conocimiento de lo que es esa fertilidad. Y lo mismo ocurre con la menopausia, con la plenitud. Yo le llamo la plenitud. La mujer hasta hace poco vivía unos 60, 70 años de vida como mucho. Y su vida era muy corta, sobre todo porque tenía muchos embarazos muy seguidos. También tenía partos que a veces no eran demasiado buenos. Y las intervenciones que se le hacían tampoco eran en exceso muy sanas. Y entonces esto facilitaba que la mujer tuviera una vejez bastante rápida y también una muerte rápida. También el hombre. Con los años, las mujeres han dejado de tener tantos hijos, ya no los tienen tan seguidos, el parto está mucho más controlado, aunque tiene que naturalizarse más en base al conocimiento natural que tienen nuestras células como mujeres, ya que este es un proceso que hemos vivido desde que la especie existe y tenemos toda una serie de herramientas que deberíamos poder potenciar. Y lo mismo ocurre con la menopausia, con la plenitud. ¿Cómo podemos potenciar? Es decir, ¿cómo podemos hacer un intercambio de ese diálogo tan social y tan médico que básicamente nos equipara al final de la fertilidad, como si dejáramos de tener esa individualidad valiosa como mujer? ¿Cómo podemos transformar ese diálogo para realmente manifestar toda la potencia que hay en ese proceso que es la plenitud? Hoy en día la mujer es muchísimo más longeva, vive ya más de 80 años. Teniendo en cuenta que es fértil alrededor de 40 años de su vida, significa que después de este proceso le quedarán 20, 30, 40 años en los que estará en la plenitud. ¿Por qué se le llama plenitud? Porque es una etapa para la mujer que, si se conoce, si nos reeducamos en la plenitud, veremos que es una etapa magnífica. Voy a hacer un compartir pantalla para que veáis un poquito. ¿La veis todas? Sí. Os he puesto la estrella, ¿no? Es esa luz que tenemos en el cielo, maravillosa. Y el nombre he puesto la plenitud, en grande. Entre paréntesis, menopausia, para que sepamos de lo que estamos hablando. Y vamos a hablar un poquito de todas esas cosas maravillosas que suceden en esta etapa y que es muy distinta a cómo la vivimos socialmente y cómo la compartimos. La mujer, cuando habla de menopausia, siempre lo asocia a sofocos, a caída de cabello, a descalcificación ósea, a problemas lumbares o de trocánteres.
lo asocia también a cambios conductuales, a pensamientos emborronados, y todo eso en realidad es solamente una pequeñísima parte que se ajusta a un proceso mal entendido, mal comprendido de la menopausia. ¿Qué nos ocurre en la menopausia? Básicamente en este proceso, que a veces puede durar 10, 13 años, ¿no? Desde que empezamos con la perimenopausia, cuando finalmente ya tenemos es lo máximo que suele durar, ¿no? Cuando ya se ha terminado nuestra fertilidad. ¿Por qué se ha terminado la fertilidad? Porque las hormonas en nuestro cuerpo han cambiado. Las hormonas en nuestro cuerpo son maravillosas porque aportan una información a nuestro sistema que es cómo hace que este sistema esté regulado. Y en la vida de la mujer tienen un papel fundamental, también en la del hombre, pero en el de la mujer son lo que rige nuestra ciclicidad. Desde la menarquía, desde la primera regla, estos movimientos hormonales van muy de la mano de los movimientos energéticos internos, que ahora hablaremos de la energía femenina, y esto a su vez va acompañado de todo el proceso emocional y de todo el proceso fisiológico y anatómico de la mujer. Y en la menopausia lo que ocurre es que a pesar de que a veces el nivel de estrógeno se mantiene, la progesterona y la testosterona bajan mucho, y eso hace que toda nuestra psique, toda nuestra conducta y nuestro cuerpo físico se ve alterado. Es un proceso natural, pero no es un proceso que nos lleve al fin, es un proceso que nos lleva a una transformación, a un cambio. ¿Cómo podemos abordar esta transformación, este cambio? Una parte fundamental, si no la hemos trabajado a lo largo de las diferentes etapas de la vida de la mujer, la etapa de la menarquía, la etapa de toda la fusión menstrual, la etapa luego de la maternidad y finalmente cuando llegamos a plenitud, es muy importante lo que llamamos la orientación o guía interior. Es esa conexión que podemos hacer con nosotras mismas para sentir que estamos en el lugar, en el momento adecuado, alineadas y confluyendo con lo que nosotras somos y con la expresión de nosotras mismas. ¿Esto cómo se genera? ¿Cómo se produce? Esta conexión con nosotras mismas, una forma que se puede trabajar, por ejemplo, es basándonos en el sistema energético femenino. El sistema energético lo podemos trabajar sobre todo a través de la meditación. La meditación es una herramienta maravillosa que nos permite interiorizar. La mujer a lo largo de las fases de su vida y especialmente en esos 40 años de fertilidad tiene una grandeza, y es que siempre en la fase premenstrual se está muy interiorizada, lo que hace que si lo lleva bien y si comprende bien ese proceso menstrual, en esa fase de interiorización va muy ligada al proceso natural de meditación. Y eso es lo que se puede trabajar energéticamente para ir conexionando el movimiento de la energía femenina dentro de nosotras. ¿Cómo lo podemos hacer también? Por ejemplo, trabajando con los chakras, ¿no? El trabajo con los chakras, sobre todo con los chakras inferiores, el chakra base, el chakra útero y luego el chakra del plexo solar y los chakras intermedios, el conectar esas energías también ayuda muchísimo a que la mujer pueda sacar el máximo rendimiento de este proceso de conexión con su guía interior. La guía interior se puede entender de muchas formas distintas. Una de ellas es estando conectada con nuestro legado. El legado que tenemos a través de esa capacidad de captar todo lo que nos rodea y de tener una respuesta rápida y una solución o diferentes soluciones a las cuestiones que se nos presentan en la vida. ¿Qué le ocurre a muchas mujeres? Que este proceso lo viven muy disociadamente, ya sea por una educación muy masculina, por un sistema social o un sistema familiar en el que ha habido mucho control y en el que no se ha educado a la persona a vivir con libertad sus sensaciones y sus sentimientos. Esto hace que haya un desajuste interno y que muchas veces aun sintiendo algo con intensidad, no tengamos la capacidad de manifestarlo o de expresarlo. A lo largo de la vida
esto lo podemos trabajar en las fases menstruales. En cada mes podemos trabajar esta liberación de nuestra energía interior, pero si no lo hemos hecho a través de la fase fértil de nuestra vida y no lo hemos hecho en la maternidad, otro momento ideal que nos regala la vida es trabajarlo en la plenitud. Porque en la plenitud se vuelve a producir una cosa muy interesante. Ahora volveré a las de arriba, que son encontrar los dones de esta fase. Los dones de la fase de la plenitud son sobre todo la capacidad de encontrar nuestra voz para expresar nuestra verdad. Nuestra verdad es la verdad del corazón y nuestra voz es la expresión del chakra de la garganta. Muchas mujeres también en esta disociación que vivimos social y culturalmente y que muchas veces viene también regida por la educación y por el entorno familiar, nos cuesta mucho expresar lo que queremos, porque a menudo no hemos podido dar suficiente empuje a nuestra voz interior. La hemos ido acallando. La hemos ido acallando porque hemos comprendido que nuestro referente externo muchas veces de energía masculina, ya sea que provenga de un hombre, ya sea que provenga de una mujer, porque a veces las mujeres están también muy masculinizadas y no están en contacto con su propia energía femenina, sino que se han acostumbrado a trabajar siempre con la energía masculina. Y cuando sucede esto, la mujer, si esta ha sido su referente, le dificulta poder conectarse con su propia energía femenina. En la plenitud vuelve a tener una oportunidad de oro para trabajar a través de esos dones que nos da este momento, esta capacidad de expresión de su verdad. ¿Qué es lo que nos ofrece la plenitud? Básicamente la plenitud nos ofrece que las hormonas nos han cambiado. Al cambiar las hormonas ya no estamos tan dirigidas hacia el cuidado familiar, sea el cuidado de padres, es decir, de las personas que nos vienen en linaje antes, ya sea el cuidado de los hijos, las personas que nos vienen por linaje después. Generalmente la mujer también en ese periodo de fertilidad y maternidad está muy volcada en el ámbito familiar, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y esto es maravilloso porque eso también le acerca a su espiritualidad. Sin embargo, cuando llega la plenitud, este cambio fisiológico que se produce en nuestro cuerpo nos facilita que podamos simplemente dejarnos ir, porque podemos volcarnos total y absolutamente en nosotras mismas. Muchas veces se acuña el término darse luz a una misma. La plenitud es un momento que si no lo has hecho en la maternidad, puedes en este proceso de vida darte luz a ti misma, dar a luz aquellas expectativas, aquellos anhelos, aquellas necesidades y aquellos deseos que tú tienes en tu interior y que sientes que quieres expresar. Esto se fomenta también por la vitalidad. La mujer, si entiende bien la menopausia y no deja que estas creencias limitantes se introduzcan a nivel de su psique, esas creencias limitantes de que es el final de vida, de que ya estás desgastada, de que ya no tienes servicio, de que ya no vales. Si todo eso puede conmutarlo, transformarlo y entender que la plenitud es una época de gozo y de expresión, encuentra la capacidad de expresar todas esas necesidades y esos anhelos que no ha podido desarrollar en sus fases previas de vida. Por eso, para mí, la plenitud es esa estrella, ¿no? Es esa estrella, porque es esa capacidad de conectar con tu luz interior, con todo el bagaje de lo que tú eres. Has vivido ya una vida, has tenido muchísimas experiencias, tienes un conocimiento, esto te aporta una seguridad. Si además te has educado en ti misma, te has conectado con tu anatomía, has entendido tu fisiología, tus cambios hormonales, el porqué a través de tus fases menstruales, comprendes tu ciclicidad como mujer, todo eso es un embudo que te lleva directamente a comprender y a gozar la plenitud. ¿Qué sucede también en la plenitud, en la menopausia? Y es que es un momento ideal para recuperar el erotismo. La mujer suele tener una dificultad muy grande con la sexualidad, por muchísimas razones.
Una de ellas es que la sexualidad también está muy masculinizada, es decir, nos introducimos en el plano sexual sin tener un referente que nos hable con cariño, con respeto, con honra de qué es la sexualidad. Básicamente es un tema bastante tabú y que si se trata, no se trata ni con el respeto ni la consideración que son debidos. Generalmente nos vemos a dos extremos, o bien se trata desde el miedo, y para la mujer ese miedo es que no se quede embarazada, o bien se trata desde la pedantería, ¿no? Como menoscabando, menospreciando lo que es la sexualidad. La sexualidad es una energía de vida y es una forma de expresión y de expresar nuestra parte de creatividad en el proceso de evolución que tenemos como seres humanos. Pensar que somos el único animal, somos mamíferas, que gozamos de la sexualidad no solamente para procrear. De hecho, la mujer tiene un órgano con más de 8.000 terminaciones nerviosas que está diseñado única y exclusivamente para el placer. El hombre tiene un órgano en el que comparte varias funciones, que es su pene. La mujer tiene diferentes estructuras y cada una es diseñada y además se apoyan para trabajar las diferentes funciones corporales. Una zona única y exclusiva para gozar, que es el clítoris. Una zona para miccionar, la entrada de la uretra. Una zona para recibir el órgano masculino, pero también para expulsar la vida, a través de la cual expulsa el endometrio en cada fase menstrual, que es el orificio vaginal. Y luego tiene todo el periné, que es una zona también muy inervada y muy rica. Además de que la sexualidad, no solamente en el ser humano, no solamente está centrada en la genitalidad. Este es un error tremendo que también es por la falta de educación que tenemos. De hecho, hay estudios que demuestran que las mujeres que tienen lesiones medulares y que desde la cintura hacia abajo no tienen funcionalidad, siguen pudiendo tener orgasmos. Y eso es porque el ser humano es esta especie maravillosa cuya sexualidad no está únicamente centrada en la procreación, sino que está centrada en el gozo. De hecho, muchas corrientes espirituales llegan a hacer una analogía de la sexualidad y de la espiritualidad. Sin llegar tan lejos, la sexualidad es energía de vida. Y en nuestro caso, como mamíferas, que somos humanas, debemos reconocer esta capacidad de sentir este placer y que no está sujeto únicamente a la procreación. Y esto es un fenómeno súper interesante, en el que es muy importante reeducarnos para entender la sexualidad de una forma distinta. Y esto en la plenitud, si no lo hemos trabajado anteriormente, en la época de fertilidad y de maternidad, es el momento ideal. ¿Por qué? Porque debido a este cambio hormonal tan intenso que sufrimos, la mujer, ese miedo que le viene como creencia limitante sobre el sexo, que es el coger enfermedades o el quedarte embarazada, se desprende. ¿Por qué? Porque el gran temor es el embarazo muchas veces. Es cómo se controla el embarazo, porque no sé muy bien cómo, cuándo me puedo quedar embarazada, no se educa para que la mujer se escuche su cuerpo y comprenda cuando está en fertilidad o no. Todo y que es un proceso que se puede comprender y que se puede trabajar perfectamente. En otra charla ya os explicaré más sobre cómo se hace. Pero sobre todo, la idea es que entramos en una sexualidad muy sesgada porque como no se habla y no se educa de una forma sana, respetuosa y coherente, lo que hacemos es básicamente los referentes, películas o libros. Y muchos de ellos tampoco tratan el tema de la sexualidad con mucho esmero porque tampoco lo han estudiado, no se han educado. Entonces entramos en una sexualidad muy mermada, muchas veces con esa coyuntura de ese miedo a ese embarazo en caso de que no se quiera y ese gran vacío, ese desajuste de no comprender qué es la fertilidad y cómo funciona nuestro cuerpo. En la plenitud, ese miedo lo podemos desligar, porque este cambio hormonal hace que podamos estar súper involucradas a nuestras necesidades como mujer, y eso incluye la recuperación del erotismo. El erotismo es el placer y el poder, porque ambas cosas van muy ligadas. Y el poder también tenemos
muchas veces una gran dificultad con esta terminología, porque entendemos el poder como algo de sometimiento. También es algo que nos viene muy cultural, histórica y socialmente. Pero el poder, en el fondo, es la capacidad de uno mismo de darse a uno mismo, ¿no? O de uno mismo de engendrarse a uno mismo. Ese concepto que os decía en la menopausia, poder darnos luz a nosotras mismas, a lo que deseamos, a lo que necesitamos, a lo que anhelamos, y poder desarrollar esa energía interior para que realmente nos sintamos conectadas y nos sintamos alineadas a nosotras mismas, ¿no? Esto incluye esa recuperación del erotismo. Y eso es algo que también se puede trabajar y que en la plenitud es un momento ideal, porque de forma natural esa creencia limitante ya se ha ido desdibujando. ¿Vosotras cómo lo vivís el tema? ¿Tuvisteis dificultades con el tema embarazo, con el tema desconocimiento sobre la fertilidad de la mujer, etcétera? ¿Cómo lo vivisteis?